Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, que es una propuesta que lleva muchos quinquenios ya de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción junto con Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Y es como hacer una breve pausa en esta serie de reflexiones sobre Cuaresma, como hicimos también el domingo anterior, hace 2 domingos, metiendo el tema de la mujer. Entre 2 fechas de mujeres fueron, la mujer paraguaya, que era el 24, y bueno, después vino el Día Internacional de la Mujer. Entonces, ¿cuál es el papel de la mujer en la Iglesia? Fue como una especie de interrupción en esta reflexión sobre Cuaresma. En alguna medida, y ya estamos entrando prácticamente en la parte final de la Cuaresma, esto aparentemente es una interrupción también, ¿verdad? Pero en realidad lo que queremos es hacernos eco de la intención de la Conferencia Episcopal Paraguaya en este año 2024, que le asigna al mes de marzo una intención específica. Y antes de que se nos termine marzo, estamos a mediados de marzo, un poco más de la mitad de marzo, dice: por los trabajadores y todos los que brindan trabajo para una vida digna, para que en medio del trabajo cotidiano alaben a Dios y vivan los valores del reino. Esta es la intención de los obispos del Paraguay para este mes de marzo del 2024. Entonces dijimos, bueno, algo tenemos que hacer, no podemos dejar pasar nomás esto. Si bien va a venir seguramente todo el tema del festejo del 1 de mayo, pero ya nosotros queremos darle sentido también a esta intención de los obispos. Para ello hemos invitado hoy al diácono Pablo Ruiz. Él es asesor de la Pastoral de Trabajadores de la Arquidiócesis. Diácono Pablo, muy buenos días, gracias por estar en el programa. Muy buenos días a todos, buen día Roque, buen día a toda la gente que está trabajando acá. Bien, Pastoral de Trabajadores de la Arquidiócesis. Comencemos un poco por ahí, porque esto es nuevo, ya estaba. Contanos algo al respecto, diácono. Sí, en principio se llamaba Pastoral Obrera y todavía en algunos países se sigue llamando así. Pero muchos han confundido esto como una especie de sindicato de obreros católicos y un elemento más de choque contra los empresarios, digamos. Pero acá en Paraguay sobre todo se fue madurando sobre el tema y se quedó con el término de Pastoral de Trabajadores porque contempla a todos los que producen trabajo, a todos los que de alguna u otra manera están transformando algo de la naturaleza en un bien que sirva a la sociedad. Y ahí están incluidos no solamente los empleados, los obreros, los jornaleros, amas de casa, estibadores, etcétera, sino que también están los microempresarios y los empresarios, ellos también son trabajadores. Y esto ya venía desde hace un tiempo atrás, probablemente ya antes de la época del Papa Francisco, pero vemos gustosamente cómo el Papa Francisco le llama trabajadores también a todos, incluidos los empresarios y todos los empleados, todos los contratados, digamos, los trabajadores contratados y los trabajadores empresarios. Interesante, porque de alguna manera esta intención de los obispos abarca a ambos. Así es. Porque no existe empresa sin trabajadores, aunque la inteligencia artificial, las computadoras y otras cosas parece que nos están, por ahora, y espero que siga por mucho tiempo más, nuestros compañeros camarógrafos están teniendo trabajo. Pero ¿sabían ustedes? Desapareció eso con el dron, desaparecieron los camarógrafos, eso que desde helicópteros estaban grabando cosas, ¿verdad? Entonces, no existe empresa sin trabajadores.
y los trabajadores pueden llegar a ser empresarios de su propia empresa, ¿verdad? Las microempresas o los agricultores, la gente que trabaja la tierra, es su propio patrón, pero igual trabaja con otros. Y también hay una distribución o de salarios o de recompensa por el trabajo hecho, pero siempre hay una relación con los otros. Y en ese sentido, hablar de trabajo es hablar de ambos sectores, Diácono. Así mismo, hay que tener en cuenta un poco de que antes de la revolución industrial estábamos en una época feudal, muy rural todo, en el campo. Después, cuando aparece esa revolución industrial, la gente se aglomera en las urbes y se van formando las fábricas, y en las fábricas se va desarrollando toda una nueva forma de vida. Y hoy, a la fecha, con la inteligencia artificial, se van desplazando ya también al trabajo humano. De cada una de estas partes podemos hablar mucho también, ¿verdad? Pero ahí aparece siempre el problema del bien y el mal, la explotación del hombre. Por eso la Iglesia siempre defiende de que la mayor riqueza, el mayor capital del trabajo es el ser humano y no la riqueza solamente, ¿verdad? Entonces tenemos que centrarnos en el hombre, en todo lo que le hace a su felicidad, y de esa manera aparecen algunos elementos, sobre todo en la Revolución Industrial. Le vemos en la Iglesia, por ejemplo, a un cardenal Joseph Cardin, que viene con la Juventud Obrera Católica, con el movimiento obrero católico, ¿verdad? Con ese sistema de análisis de ver, juzgar y obrar, y que tiene realmente muchísimos militantes. Eso también después se fue de alguna manera disolviendo en el tiempo. Ahora hay varios nuevos nombres. Aparecen las mujeres trabajadoras también ahora, ¿verdad? Aparecen lo que se llama SIJOC, ¿verdad? Que trabaja también, ¿verdad?, con la Iglesia Católica, y otro que trabajan con las iglesias no católicas, se llaman trabajadores cristianos. Y se va desarrollando todo esto, ¿verdad? En Mayor Otaño me tocó ver, yendo por una cuestión de viviendas allá, un tractor que tiene como 2 pisos de alto con aire acondicionado y una sola persona haciendo el trabajo de por lo menos de 50 o 100 campesinos. Entonces se van desplazando. Yo mismo llegué a ocupar un puesto también en ese tiempo en ABC Color en la parte de fotomecánica. Así, ahí teníamos nosotros una cámara grandota, teníamos unas películas de 50 por 60, preparábamos todo el armado, sacamos la fotografía, lo quemábamos con las chapas y ahí se iban a la imprenta, ¿verdad? Ese equipo de composición, armado, fotomecánica y creo que coordinación desaparecieron con la computadora, ¿verdad? Prácticamente entre 30 a 50 empleados tuvieron que desaparecer. Y esa es la realidad con que nos vamos a enfrentar. Ese desafío se está viniendo de alguna manera ya. Hoy, en el tiempo de la fotografía, se hacían los revelados con los rollitos y con los papeles, ¿verdad? Después, con la ecología y con todo esto de cuidar la casa común, como dice el Papa Francisco en Laudato Si', ya en ese tiempo también eran conscientes de que esto generaba ya algún perjuicio, como el echar las sales de plata que iban al mar y venían ya en los peces, ¿verdad?, los pescaditos, y generaba un problema. Entonces tenía que deshacerse de eso. Y recuerdo que la Kodak fue vendiendo todos sus productos, fue vendiendo todo hasta que, y comprando también empresas en Japón que tenían ya cámaras digitales para cerrarlas, de manera a no perder el negocio de la gallinita de los huevos de oro, que era vender los rollitos. Pero eso se fue imponiendo, como ahora también se va imponiendo en Europa. Decían, escuché o leí, que en 10 años más todo va a ser eléctrico, ya no va a haber ningún vehículo quemado a combustible.
Esos vehículos eléctricos tienen otro sistema de mecánica y entonces muchos mecánicos se van a quedar sin trabajo, los mecánicos tradicionales, ¿verdad? Todo eso se viene encima de nosotros. Yo supongo que por eso dicen por ahí que quieren exterminar la humanidad, de manera que pueda reducir lo más que se pueda, ¿verdad? Para que no tocar la riqueza de los ricos, ¿verdad? Pero de alguna manera yo creo que Dios tiene un plan y de alguna manera, valga la redundancia, va a aparecer alguna solución. De hecho que en zonas como nuestros países, por ejemplo, todavía va a tardar un poco más, ¿verdad? Porque no creo que algunos empresarios y políticos que tienen el control quieran perder todavía ese negocio, ¿verdad? Entonces no van a dejar entrar fácilmente todavía a estas tecnologías. Y bueno, hay que ver eso. Es medio sombrío lo que presentas, pero es real. Es real. En Laudate Deum, alabemos al Señor, que es una exhortación apostólica del Papa Francisco, ante la falta de reacción y acción sobre Laudato Si, que es alabado sea Señor, menciona el tema de la tecnocracia. Así. La inteligencia artificial también, ¿verdad? En donde el hombre se cree Dios, porque una vez que está ahí la inteligencia artificial, las computadoras y otros, de repente creen que su poder es ilimitado. El ser humano cree que su poder es ilimitado. Y entonces su relación con la naturaleza es desde ese querer reemplazarle a Dios, porque Dios ya no es necesario. Las tecnologías hoy día salvan todo, sin tener en cuenta que el agua es limitada, que la tierra es limitada, que el aire es limitado. Y entonces, ¿cómo vas a relacionarte de manera ilimitada con lo limitado? Y el planeta clama, dice el Papa en Laudato Si, una triple conversión. Y aprovechemos la Cuaresma, ya la parte final de la Cuaresma, para que veamos que el Papa nos propone una triple conversión. Es necesario urgentemente cambiar nuestro estilo de vida, porque nuestro estilo de vida está llevando adelante un modo de producir y sobre todo un modo de consumir. Entonces es un modo de producir absolutamente poco amigable con el medio ambiente. Lo que estaba contando es un trabajador en un tractor con aire acondicionado reemplazando a 50 personas, significa que es un tractor, y el tipo de producir también no solamente afecta a los trabajadores, sino probablemente está utilizando, y por eso también es un tractor cerrado con aire acondicionado, está utilizando elementos altamente tóxicos para el ser humano. Una autodestrucción. Somos un peligro para nosotros mismos, dice el Papa en Laudate Deum. Vamos a la pausa y ya volvemos. Estamos en esta mañana de domingo hablando sobre la pastoral del trabajo, de los trabajadores, de la Arquidiócesis de Asunción, pero mira, le tenemos al diácono Pablo Ruiz, que nos hizo un repaso sombrío sobre el futuro de los trabajadores, así como que la tecnología está reemplazando todo prácticamente. Pero bueno, por eso mismo Dios nos da un toque de atención de nuestro tipo de relación con la creación, y que si vamos a este ritmo, queriendo tener seres humanos descartables, el mundo es insostenible. Diácono Pablo Ruiz, ¿cuál es tu formación profesional? Porque me llamó la atención todo el despliegue y análisis que hiciste en el primer bloque. Sí, yo soy realmente un autodidacta.
Porque estudié todo lo que pude estudiar, pero por diferentes dificultades no pude terminar la carrera. Empecé con ingeniería electricista en la Argentina, después de salir del CIMEFOR, y no terminé allí porque vine acá, le conocí a la que es mi esposa, me enamoré y ya me quedé, ¿verdad? Después vinieron los niños, un poco enfermizos, no pude continuar estudiando, aunque me inscribí en otro curso de electrónica para poder compensar, pero no pude terminar por la dificultad. Tenía que trabajar justamente en ABC Color hasta las 12 de la noche. Después se cerró ABC, pasé a otra imprenta por allí y de allí me llamaron para Nueva Americana para entrar en un área de marketing para venta de películas Kodak, pero la industrial. Y ahí hice muchísimos cursos me llevaron a varios lugares, viajé a varias partes y ahí entonces me preparé bastante también. Entré en el tema marketing, se abrió el Columbia, recuerdo, como una universidad oficial también, además de la católica y la nacional, entonces ingresé ahí en administración de empresa. Me faltó 8 materias para terminar, por los viajes que tenía no podía terminar. Después salí de Nueva Americana, ¿verdad? Y me metí un poco más en la iglesia, ¿verdad? Y quise hacerme empresario, me metí con algunos amigos, con Gabriel Cos y compañía en la ADEC, la Asociación Empresario Cristiano, estuve muy poco tiempo, casi antes de terminar el 2000. Y después ya continué otro proceso, ya sentí ese llamado al diaconado y ese es lo que terminé realmente. Ahí nos recibimos de maestro en ciencias pastorales, pero me permitió ver un poco cómo la doctrina social de la iglesia de alguna manera ilumina bastante todas estas situaciones sombrías, ¿verdad? Vemos cómo Dios interviene sí o sí de alguna manera en la vida del hombre y va encontrando los elementos, los métodos para que se pueda ir llevando adelante todo esto. Por eso, hoy en nuestro país, aterrizando un poco más a este nivel, ¿verdad? Encontramos una situación bastante caótica también, ¿verdad? Porque los mismos sindicalistas no se entienden entre sí, los empresarios compiten el uno con el otro de una manera tremenda también. Y la explotación existe, ¿verdad? Y nosotros necesitamos darle esa dignidad al trabajador, necesitamos que ellos también reclamen su dignidad, porque están también dormidos, muchos están como anestesiados y no hacen ni un movimiento, nada, tienen miedo de todo. Yo creo que el dictador Stroessner hizo un trabajo perfecto de anular un poco estas reacciones, ¿verdad? Y eso hay que recuperar, hay que levantar de nuevo. El hombre para vivir dignamente necesita, como dice el Papa, tierra, techo y trabajo por lo menos, ¿verdad? Y a eso yo le agregaría salud, educación, seguridad, ¿verdad? Y como ejes transversales, de alguna manera, un salario digno, ¿verdad? Y el transporte que viene uno maltratado allí, muchos esclavitos venimos adentro manejados por otro esclavito que nos maltrata, ¿verdad? Que frena de golpe, que arranca de golpe, las señoras ancianas que se caen, se golpean la columna, ¿verdad? Y así, cosas que son tristes, los varones que ya no dan asiento a las mujeres, ni si están embarazados, ¿no? Hay un individualismo muy fuerte, un egoísmo muy grande. Tenemos que reaccionar a eso. Y para reaccionar a eso necesitamos evangelizar el mundo del trabajo y ese es el cometido principal de la pastoral del trabajo. Entrar un poco en esa burbuja, entrar un poco en esa familia de trabajadores y ver un poco cómo anda eso. ¿Cuántos hay ahí que no tienen los sacramentos? ¿Cuántos chicos que no están bautizados, no están confirmados? ¿Cuántas parejas que no tienen sacramento del matrimonio? ¿Cuántos hace que no se confiesan, no comulgan, que no se van a misa, que no hacen obra de caridad? Y los sindicatos que solamente se organizan, cobran plata y de alguna manera defienden los derechos, de alguna manera, pero no enseñan, no promueven la formación profesional.
recuerdo que tuve una oportunidad de tratar de viajar a Alemania y estudiar algo de alemán, y en ese tiempo decían esta gente que Alemania, 20 años después de la Guerra Mundial, con el Plan Marshall, tuvo la oportunidad de devolverla a Estados Unidos, de prestarle plata a Estados Unidos, decían, ¿no? Que de los escombros hizo una montaña alta y ahí hizo un parque, y que el transporte, los trenes utilizaban como trenes escuelas, donde formaban ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, ¿verdad? Y gente de derecho, gente que podía leer. Entonces nosotros también podemos hacer algo parecido. No hay nada nuevo bajo el sol. Y empezar un poco a trabajar sobre la posibilidad de la felicidad de los trabajadores, ¿verdad? Porque muy pocos tiempos estamos en este planeta, ¿verdad? Después ya tenemos que pasar al otro lado, pero de cualquier manera podemos lograr hacer que sea un poco más armonioso este encuentro. Por eso nosotros buscamos de alguna manera crecer a la luz del magisterio social de la Iglesia, ¿verdad? Como bandera en principio, ¿verdad? Llevando el Evangelio, ¿verdad? A todas las casas, ¿verdad? Promover esa cultura del encuentro entre los empresarios, entre los, como dice el Papa, entre los trabajadores empresarios y los trabajadores contratados y aquellos que esperan fuera de sus muros, porque hay unos cuantos que no tienen trabajo. De ahí la delincuencia. Uno escucha en los noticieros personas que han caído por delinquir y no tienen antecedentes. Cada vez hay más, ¿verdad? Entonces tenemos que ir haciendo cada vez más cárceles y menos escuelas, ¿verdad? También ver la manera de concienciar a intelectuales, líderes empresariales, a los gobiernos, organizaciones internacionales, ¿verdad? Y de alguna manera luchar por ese desarrollo social que sea inclusivo, que sea solidario en todo sentido. Y por otro lado también ir caminando, como decimos en este tiempo, de modo sinodal, ¿verdad? Acompañando y escuchando al otro, ¿verdad? Dialogando con él y viendo la manera de ir saliendo de todos estos problemas. Yo recuerdo, mi papá era dirigente sindical también de la Juventud Obrera Católica, fue fundador también. Y recuerdo que cuando iba a visitarlo en su trabajo allá, ¿verdad? Hubo un caso de un señor que le contaba de que tenía una hija de 15 años y un chico de 16 años que dormían en la misma pieza, en el mismo cuarto, y que ya no veía él como conveniente. Entonces surgió del diálogo la idea de construir otra piecita con baño. ¿Y cómo vamos a hacer si no tenían dinero? Entonces papá y otros buscaron la manera de prestar ese dinero del patrón, y después todos los trabajadores hicieron una minga y le construyeron esa vivienda con el bañito, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas se tienen que ir logrando de nuevo, ¿verdad? Entre los trabajadores, porque si se ayudan, se puede lograr muchísimas cosas, se puede lograr llegar, digamos, a esa pequeña felicidad. Y por otro lado, en cuanto a los trabajadores empresarios, ¿verdad? A ellos les conviene tener un empleado, ¿verdad? Que use el 80% de su cerebro para producir y el 20% de su cerebro para pensar en sus problemas y su familia, y no al revés, esa ley de Pareto que le decimos, ¿verdad? Entonces, les conviene tener con un salario digno, les conviene tener con un transporte como la gente, les conviene tener gente que pueda acceder a la salud, que pueda acceder a todo lo que le sirve a esa persona y a su familia para que él pueda producir, ¿verdad? Con una autoestima bien elevada para su patrón, para producirle riqueza, ¿verdad? Y finalmente, termino con esto, como dice el Papa, cuando la riqueza es el centro del empresario, ¿verdad? Estamos en problemas. Es el empleado el que tiene que ser para él lo más importante, y debe acercarse más a dialogar también con ellos, decía el Papa, ¿verdad? Y bueno, realmente ni siquiera te interrumpí, diácono, porque yo estoy la escondido. Creo que una vez estuviste en el programa, ¿verdad? Sí. No recuerdo sobre qué tema era. Pero no, no tuviste mucho tiempo de desplayarte, pero ya pintaba ahí como un...
Y da gusto escucharte. Me parece que es desafiante lo que tu trabajo, y muy importante, tu trabajo con tu equipo aquí en la arquidiócesis, y también que debe extenderse a todo el país. En la conferencia episcopal también debería pensarse en algo así para que las demás diócesis también tengan esta oportunidad, porque trabajadores no son solamente los que están en fábricas o empresas de servicios. Necesitamos más trabajadores del campo. Anteriormente satisfacíamos nuestras necesidades de alimentación con lo que producía el campo, la agricultura familiar campesina. Hoy día la mayor parte de lo que comemos importamos de Argentina y de Brasil. ¿Por qué? Porque están acabando los productores del campo. Nosotros en la Pastoral Social Nacional estamos impulsando el tema de la producción agroecológica, en donde se recupera la centralidad del ser humano en su relación con el suelo y la finca familiar, y que ahí tenés todo para comer y lo que podés compartir vendiendo también alimentos sanos a la sociedad. O sea, eso requiere mucha mano de obra, mucha gente trabajando ahí, toda la familia trabajando allí y tener una vida sana y feliz. ¿Querías decir algo? Sí, solamente algo que siempre es importante tener en cuenta también. La población económicamente activa que tiene nuestro país, de un promedio de 7 millones, que era antes, creo que 6 millones, ya se redujeron con el último censo, ¿verdad? Pero más o menos están en un promedio de 3 a 3 millones y medio de personas, ¿verdad? De los cuales más o menos casi 1 millón o 1.200.000 nomás son regulares, ¿verdad? Son formales, como se les suele decir. Y el resto, ¿cómo come? Entonces son informales. Son microempresarios, son gente que hace changa o que hace venta de cocido con chipa o alguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, también esa gente se puede formalizar y le conviene al Estado, en este Estado social de derecho que tenemos que tener, como dice la Constitución Nacional, ¿verdad? Lograr que esa gente pueda tener vivienda. Si bien Senavitat hace un trabajo fantástico también en la medida que puede, de acuerdo a los presupuestos que tiene, ¿verdad? Por lo menos si el Ministerio de la Vivienda puede permitir que accedan a la vivienda los funcionarios públicos nomás, a quienes le puede descontar el sueldo, ¿verdad? Se nos va nomás el tiempo. Entonces, digo nomás que tenemos que tener en cuenta eso también, ¿verdad? Así mismo, hay mucho para hablar sobre este tema, así es que no será la última vez. Muchas gracias, diácono Pablo Ruiz. A la teleaudiencia también muchísimas gracias, que tengan ustedes un muy buen domingo ya camino a la Pascua.